¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al nuevo canal de ajedrez El Arma de Alekhine. En esta ocasión vamos a presentar una partida del cuarto y ex campeón mundial que murió detentando el título, Alexander Alekhine. Su oponente va a ser en este caso el gran autor clásico de la escuela letona de ajedrez, el mismísimo Aaron Nimzowitsch, autor de innumerables libros como Mi Sistema, La Práctica de Mi Sistema, El Bloqueo, entre otros, y un jugador que le ha dejado un legado inmenso al ajedrecista moderno. Bien, esta partida se desarrolló en un torneo en la ciudad de San Remo. Los dos disputantes terminaron en el primer y segundo puesto respectivamente, y la partida se llevó a cabo el 3 de enero del año 1930. Vamos ahora sí a adentrarnos en lo que fue el acontecimiento y el suceso de la partida. Con piezas blancas, Alexander Alekhine; con piezas negras, el letón Aaron Nimzowitsch. Partida clásica del siglo XX. Alekhine abre con el movimiento E4, E6 responde Nimzowitsch, planteando ya a priori una defensa francesa. Tras D4, ocupando el centro con sus dos peones móviles, Nimzowitsch responde con la ruptura central D5. Ahora bien, en esta posición hay muchas variantes. Para los amantes de las aperturas vamos a levemente analizar alguna de ellas. Se podría bien jugar la variante clásica con caballo C3, que vamos a ahondar en otros capítulos. Se podría jugar también la variante del avance, muy de moda hoy en día, que suele transponer a la variante Nigel-Short más adelante. Se puede jugar la poco ambiciosa variante del cambio. También se puede jugar con alfil de 3 la variante Schlechter, la variante Tarrasch con caballo BD2, o bien la variante fantasía también. En esta ocasión opta Alekhine por jugar caballo C3 y Nimzowitsch plasma la famosísima defensa Winauer. Tras alfil B4, realizando una clavada absoluta sobre el caballo de C3, el bando negro trata de minar y de destrozar el fuerte centro de peones móvil que acaba de consolidar el bando blanco. Por ende, va a tratar, si bien hay variantes diferentes y cada una tiene en sí un propósito completamente distinto, puede tratar de destruir el centro blanco con D por E4. Podría también posteriormente generar la ruptura C5 para desmantelar ese centro de peones móvil, y en algunas ocasiones también se puede dar el lujo de desprenderse de la pareja de alfiles a costa de dañar la estructura de peones del flanco dama. Esa va a ser otra de las alternativas. En este caso, Alekhine continúa con la variante principal, avanza el peón ganando terreno, privándole al caballo de G8 su casilla natural de desarrollo F6 y ganando espacio en el centro. La partida continuó con la ruptura central C5, y acá es muy interesante destacar que hay una jugada que empleó el mismísimo gran maestro Artur Yusupov, que si bien no es la línea principal, es bastante interesante, que es la jugada alfil de 2. Tras A3, que es una de las variantes principales, la partida suele continuar con el cambio del alfil, B por C3, y ahora hay tres jugadas secundarias, tanto caballo E7 como dama C7 como dama 5, son tres jugadas bastante plausibles, todas son jugables a nivel de desarrollador de módulo, y se pueden entrar en varias complicaciones. Vamos a ver alguna de ellas. Tras caballo E7, una jugada muy típica es aprovechar que ya no existe el alfil de casillas negras y empezar a ejercer presión inmediata sobre el peón de G7, que está, como vemos, sumamente debilitado. En muchas ocasiones ese peón se entrega voluntariamente, se sacrifica en pos de obtener una maximización del desarrollo. Por ende, podría haberse jugado dama C7, entrar en las complicaciones tras dama por G7 y ganar un tiempo sobre la dama, que por lo general suele capturar en H7. Se toma en el centro y ahora se está amenazando una amenaza con ataque doble en la casilla C3 sobre torre y rey. Por ende, debe regresar de algún modo o debe sostener ese peón con la jugada de desarrollo caballo E2. Acá hay muchas jugadas que se pueden emplear, se puede capturar el peón, esto es posible, se puede continuar con el desarrollo caballo de BAC6, atacando directamente el peón de 5 y sosteniendo la casilla de 4, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esto no fue lo que ocurrió en la partida, solamente
nos adentramos un poquito en lo que es la teoría de aperturas, para aquellos amantes de la teoría. En la partida se jugó alfil de 2. Nimzowitsch desarrolló con caballo E7, proponiendo en su siguiente movimiento el enroque en corto, e inmediatamente sostuvo el centro Alekhine con el salto de caballo a B5. Amenaza una entrada con jaque molesto en D6, que le privaría el derecho al enroque al bando negro, y también está proponiendo el intercambio de alfiles. Además de que, si se lo permiten, va a intentar consolidar la férrea cadena de peones por casillas negras que le concede esa ventaja de espacio de la que hablamos anteriormente. En este caso, Nimzowitsch opta por intercambiar alfiles, dama por D2, enroque corto y C3, consolidando la cadena. Vale aclarar que acá también se podría haber jugado F4, y es la primera recomendación de Stockfish versión 17.1, que digamos que es hoy en día uno de los motores de análisis más prestigiosos y con mayor capacidad de cálculo hasta la actualidad, junto con AlphaZero, Komodo 17, etc. C3, y acá vamos a ver que en la partida debió haber reaccionado en el centro presurosamente con la ruptura F6, tratando de no concederle durante mucho tiempo el dominio central al jugador de piezas blancas. Sin embargo, se comete la primera imprecisión B6, que no solamente va a aflojar, fíjense cómo ya la barra se va inclinando a favor de las blancas, la barra de análisis de la posición, porque va a empezar a conceder algunas debilidades por casillas blancas. Nimzowitsch en esta ocasión. F4, consolidando el centro, sigue expandiéndose Alekhine, y tras alfil A6, continúa el desarrollo con caballo F3, tratando de maximizar la casilla D4 bajo su poder, y poco a poco va buscando completar el desarrollo. Dama D7, se amenaza doblemente en caballo de B5, por lo tanto lo sostiene con el anclaje de peón con el movimiento A4 Alekhine. Caballo de B a C6, conectando las torres, ejerciendo mayor presión sobre el peón de D4, y B4, una ruptura interesante que se realiza en pos de lograr abrir la columna C para su aprovechamiento, para empezar a intentar una penetración o una invasión por la columna. Tras C por B4, C por B4, la columna ya se ha abierto, ya la columna es una columna absolutamente abierta. El alfil regresa a B7, que no estaba cumpliendo una función excesivamente rigurosa en esa diagonal, y ya logra invadir la posición Alekhine con la jugada caballo a D6. Un caballo en un puesto de avanzada que, si bien no es inexpugnable, porque en algún momento podría venir la ruptura con F6, está molestando e incordiando el desarrollo y la disputa de la columna C sobre todas las cosas. F5, una jugada que quizás podríamos marcarla como una segunda imprecisión, pero la idea de Nimzowitsch es tratar de obstaculizar cualquier tipo de ataque en esta diagonal, en la que se podría situar posteriormente el alfil de F1 que aún no se ha desarrollado, e inclusive retrasar o al menos impedir a largo plazo también una eventual ruptura en F5. Continúa ganando espacio en el flanco de dama Alekhine con la jugada A5, tratando de, si lo permite Nimzowitsch, justamente minar y bloquear el flanco dama con la jugada A6. Intenta eliminar con una maniobra un poco lenta, a pesar de que el centro está cerrado, con caballo de D7 a C8, tratando de justamente capturar en D6 y ganar un peón limpio. Sin embargo, cambia primero Alekhine, y tras dama por B7, A6 logra fijar el flanco dama y lo sella, lo amura durante lo que resta de la partida. La dama se reposiciona vía F7, y ahora sí ejerce una amenaza directa a Alekhine con el movimiento de alfil a B5, atacando nada más ni nada menos que al caballo, que no goza de ningún protector natural. Caballo de C8 a E7, mejorando, y enroque corto por fin logra
enrocar a su rey y conectar las torres Alexander Alekhine. H6, una jugada que se está anticipando, una jugada de profilaxis para evitar caballo G5, que vendría a presionar a la dama y dejaría muy, pero muy débil el peón D6. Y ya empieza la ocupación de lo que va a ser una de las maniobras más famosas de la historia del ajedrez. Tras torre C1, se empieza a luchar por la puja de la columna C, torre C2, buscando el doblaje, la dama se autoclava vía E8, una jugada que podríamos empezar a criticarla ya como una tercera imprecisión, torre de A a C1, la ocupación de la columna ya es muy notoria, el blanco está tomando las riendas y el control y el dominio de la partida, torre B8, realizando una pérdida de tiempo para intentar mejorar la posición, y dama E3, buscando realizar lo que se va a llamar el arma o la famosa pistola de Alekhine, que es una formación que logra reestructurar el control de la columna situando la dama en la casilla C1. Entonces vamos a ver una maniobra que va a ser muy vistosa, que va a ser torre de C2 a C1, la torre de C1 va a subir una fila hacia C2 y posteriormente la dama se va a situar en C1, triplicándose el poderío ofensivo en la columna C y aprovechando la clavada relativa que hay sobre la dama. Además, vamos a ver que conforme vaya avanzando la partida, va a haber una amenaza con esta clavada que va a ser nada más ni nada menos que retirar el alfil y en algún momento, también aprovechando que la torre de C8 podría llegar a quedar indefensa, empujar el peón a B5 con un avance demoledor. Torre C7, comienza la maniobra que acabamos de anticipar. La dama continúa defendiendo el caballo de C6 desde D7, torre C2, rey F8, tratando de llegar lo más pronto posible al flanco de dama, a acompañar a la torre de C7, que como vemos está solamente defendida por la dama, y ahora sí completa el arma de Alekhine, justamente valga la redundancia. Torre de B a C8 y alfil A4, amenazando la ganancia de material si se lograse el movimiento B5. Por lo tanto, Nimzowitsch se anticipa y sacrifica él mismo en esa casilla el alfil, postergando el suplicio y, como ya vemos, la barra de análisis del motor está indicando casi 5 puntos a favor del jugador de piezas blancas. Ha entregado un peón, un sacrificio que no se justifica bajo ningún punto de vista. El rey viene a E8 a acompañar la defensión de las piezas. Alfil A4, rey D8 y ahora sí H4. Una jugada espectacular que implica la utilización de un recurso, de un concepto que en ajedrez denominamos, y viene de un término alemán que se llama Zugzwang, que quiere decir obligado a mover. El Zugzwang ocurre cuando uno de los dos bandos está obligado a mover y cualquier movimiento que realice va a resultar en un movimiento que no va a favorecer a la posición propia, sino que la va a terminar de arruinar, que va a terminar por dejar en una posición forzosamente perdida para aquel jugador a quien le toca mover. Entonces, en esta ocasión, el Zugzwang se produce por lo siguiente. Si Nimzowitsch hubiese jugado H5, vale aclarar que en este preciso instante Aaron Nimzowitsch abandonó. Y vamos a ver por qué. Si H5 se hubiese jugado, simplemente caballo G5, amenazando la entrada en F7, y la posición comienza a colapsar. Si rey E8, B5, y vemos que la sobrecarga en la columna va a derivar en la pérdida inminente de material de parte del gran autor letón. Por lo tanto, ¿qué hubiese sucedido si jugaba G6? Si G6, torre C5, una jugada de espera fascinante, y nuevamente se amenaza el avance a B5 con ganancia de material. Si dama E8, acá ya simplemente B5 pone suficientes aprietos al bando negro que va a perder material, ya que la dama dejó de proteger a la torre de C7. Vamos a rebobinar un poco, vamos a regresar a la posición anterior
y vamos a ver qué hubiese ocurrido si hubiese tratado de expandirse y de sacrificar un peón, Ninsowich, con la jugada G5. Tras G5, simplemente Alekhine podría tomar H por G5 y H por G5 nuevamente. Si dama E8, acá viene la siguiente variante. B5 y nuevamente perdería material. Así que bueno, espero que les haya gustado esta partida, la inauguración del canal. Cualquier comentario pueden dejarlo en el comentario, en el chat del canal. Estoy abierto a que me compartan cualquier inquietud, cualquier comentario, ya sea positivo o crítica positiva, va a ser tomada muy afectuosamente, y cualquier partida que quieren que comentemos próximamente, me la pueden dejar también acá en los comentarios. Muchísimas gracias y nos encontramos en el siguiente video.